Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero decir, Elena, gracias por tu presentación. Jacobo, gracias por tu invitación y por tu provocación de hace una hora, que trataré de estar a la altura, porque Jacobo me dice, metelo al Papa en este tema. Vamos a tratar, pero aparte quiero decir que yo aprendí muchas cosas de Rafael Bielsa. Yo puedo decir que soy un alumno de Rafael. No sé si un buen alumno. Simplemente dije que soy un alumno. Eh, Me gustaría ser Bielsa las 24 horas del día, pero no puedo, porque Bielsa es un hombre que puede ver 2 películas de cine, nunca anda con un libro de menos de 5 kilos de peso en el sobaco, y encima mira fútbol, habla sabe de política internacional, bueno, pero me conformo con ser su compadre y gracias, Rafa, un gusto estar juntos, como muchas veces en la vida lo hemos estado. Y Elena, me has provocado, voy a abordar un poquito lo que vos decís y un poco lo que me provocó Jacobo. Y digo, la guerra es uno de los dolores más fuertes de la humanidad. Debiera serlo porque es el lugar más bajo al que podemos caer como humanidad. Todos tenemos claro que la guerra es consecuencia y causa al mismo tiempo, ¿no? De las consecuencias se sabe mucho, de las causas poco. Como bien decías, Elena, la guerra hoy nos la muestran como un show, un morboso show en el que muchos medios hacen negocios. Si no, basta entrar a los portales, invasión de Rusia a Ucrania, míralo en vivo, como si fuese una serie de Netflix. El discurso de Putin es calcado al de Hitler, grita Infobae. La idea es contundente, es confundirte, marearte, que no entiendas. Mientras tanto, las bombas caen y la humanidad se mata. La guerra es negocio de uno de los países cuya economía se sostiene por la venta de armas. Hay que repetirlo, no te preguntes nada, solo hay que odiar al enemigo, que nosotros te decimos quién es el enemigo. En medio de esta guerra real, con hombres y mujeres muertos, con intereses en disputa, está la guerra mediática. Ayer todos los diarios nos decían quién es el enemigo, nos hablaron de invasión, recortan la historia porque matan la causa ayuda a comprender, y si uno comprende, quizás no vuelva a cometer los mismos errores. ¿Alguien se preguntó por las muertes? ¿Qué dijo la OTAN, la Unión Europea? Nada. Nunca les importó, porque si las muertes no perjudican al negocio, al muerto se lo entierra en soledad. Pero si perjudican al negocio, se llevan las tapas de los diarios. La humanidad sale gateando de una pandemia para entrar en una guerra. Dueños de la guerra, dueños de la vida, dueños de la tinta y de la pluma, con la que escriben una realidad recortada. Porque pretenden ser dueños de nuestras cabezas, que quieren que estén todo el tiempo en guerra. La guerra profunda sigue siendo entre la verdad y la mentira. Y no hay Dios que pueda con esto. Es el hombre y la mujer quienes pueden detener esta locura. Venimos de la muerte por COVID y vamos a la muerte por las balas. Esta es la humanidad. Y la verdad que yo me animo ahora a adentrarme a lo que me tocó vivir a mí siendo embajador en el Vaticano, que es las consecuencias de la guerra. Me tocó estar cuando los grandes redactores de las normas de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, miraban para otro lado cuando había que aplicar los esenciales derechos humanos ante
los migrantes, como les denominaban ellos, entre comillas, que habían transformado al Mediterráneo en un cementerio. Eran las consecuencias, como bien dijo Rafael, de la codicia, primero de acusar a Irak en el año 2003 de poseer armas químicas cuando lo que quería era invadírselo. Había que silenciar, porque si había un gobierno laico en esa zona, era Irak y Libia. Eran dos líderes laicos que gobernaban esos países. No tenían nada que ver con el fundamentalismo religioso. Y sin embargo, la codicia del sheriff, diría yo, fue que había que inventar que había armas químicas. El mundo, la Organización de Naciones Unidas no aceptó eso, pero aún así se invadió. Y por si quedaban dudas, se fusiló a quien gobernaba en ese momento ese país, que era Saddam Hussein. Y el torpedeo mediático nos hizo creer que tenía algo que ver con lo que habían sido las Torres Gemelas, como si hubiera forma de mezclarlo a Saddam con Al Qaeda, cuando en la propia tierra iraquí Al Qaeda era enemigo del partido Ba'ath que conducía Saddam Hussein, que a su vez era el que conducía desde el laicismo religioso los intereses de Irak. 10 años después, con otro gobierno de Estados Unidos de otro signo político, se decide darle una invasión a Libia. Y las fuerzas de la OTAN, precisamente, fueron quienes persiguieron al líder libio Muammar el-Gaddafi y nos lo mostraron con todas las cámaras del mundo, cómo lo habían acribillado y cómo había quedado su cuerpo. Y por si faltaba algo, no me olvido, creo, Rafa, querido, que en esa época compartíamos el trabajo, nos vimos a Hillary Clinton brindando por el cruel asesinato a Muammar el-Gaddafi. ¿Cuál era el pecado de Libia? Tener petróleo, no estar dentro de la organización domesticada de productores de petróleo. ¿Cuánto le faltó a Venezuela? Estoy reflexionando de cosas distintas para que eso sucediera en Venezuela por ser dueño de petróleo. Quizás lo salvó Ucrania ahora y Rusia, y por eso ahora flamean las banderas juntas. Pero ¿cuánta demonización tan parecida a Saddam, tan parecida a Muammar el-Gaddafi? ¿Cómo los medios se meten todos juntos y nos convencen quién es el bueno y quién es el malo? Y es más, hasta te parece un lastre tener que andar defendiéndolo a Maduro. Y entonces, ¿por qué traigo esto? Porque en esto que denominamos derechos humanos y conflictos bélicos, en esa consecuencia de esas dos invasiones que yo estuve hablando, de Libia y de Siria, no, y de Irak, faltaría lo que le hicieron a Siria, que era el otro país laico, Anwar ayúdame Rafa, ¿cómo es? Que es el hijo de quien era el líder del partido Ba'ath también en Libia, en Siria. Quiero decir, invadimos Siria para también domesticar. Ya habían fracasado las primaveras árabes que habían surgido también al principio. Entonces, ¿qué pasa como consecuencia de esas
atrocidades que hicieron en Irak, en Libia, en Siria, la desesperación de las personas de poder vivir, de poder sobrevivir, de poder encontrar un lugar de sobrevida, ni siquiera de vida. Y ahí las costas europeas eran las que les negaban el poder llegar. La mitad de la población, cuentan los que saben, se morían en el mar, en el Mediterráneo. Y los que llegaban podían ser expulsados, pues eran migrantes. Y entonces ahí, que todos miraban para otro lado, por eso hablo de las normas de derechos humanos que nadie quiere practicar cuando suceden las consecuencias de la guerra. Esa guerra, entonces me acuerdo que dicen que los pontífices, los papas, definen su papado en el primer viaje que hacen dentro de Italia, fuera de Roma. Normalmente siempre va, de acuerdo a la liturgia, Francisco debería haber ido a donde está la tumba de San Francisco de Asís, que queda cerca de Roma y que hace honor a su nombre, Francisco, que nadie se lo había querido poner antes, porque había que practicarlo, había que vivir, había que ser. Y él decide ir a Lampedusa. Lampedusa es una isla, quizás es la isla del continente italiano, de la Italia continental, más cerca del África. Y allí era donde desesperadamente llegaban los libios, los iraquíes, los sirios, que sobrevivían al Mediterráneo. Y Francisco les dijo, quiso ir ahí, a encontrarse con ellos y a denunciar ante Europa que ellos estaban allí en Lampedusa porque antes Occidente había estado ahí en sus lugares, en sus países. Si no, eso no hubiera sucedido. Y entonces dijo, ellos no son migrantes, ellos son refugiados. Porque si eran refugiados le caía la normativa de la cual nosotros estamos hablando. Y Europa se sublevó. La Europa que nos dicta cátedra a nosotros de derechos humanos se sublevó ante Francisco y no quiso. Hemos visto imágenes horribles, sobre todo donde más duro fue, eran en los viejos países de la cortina de hierro, donde salían las miserias más espantosas e inclusive de patear a menores en las costas para que no desembarcaran. Y así fue que vimos ese enfrentamiento de los líderes europeos con Francisco. Y ahí es donde la normativa vemos que es muy difícil que se practique. Y no la practican precisamente los poderosos, los que deberían aplicar la norma. Cuento esto porque me suena, eso yo lo vi, yo estaba allí. Yo estaba allí y Europa no entendía nada, porque encima el ISIS, que era el ejército fundamentalista islámico que sucede después de la invasión a esos países que eran laicos y que la sinrazón de la violencia, de las bombas, de la destrucción, hace que la gente mude hacia un pensamiento fundamentalista religioso y ya no crea más en nada en lo otro que le cuentan para entregarse a Alá. Debe ser así. Pero sin embargo, el ISIS estaba entrando en Europa y no estaba entrando con libios, sirios o iraquíes, estaba entrando con europeos. Fueron ciudadanos franceses los que atentaron contra Charlie Hebdo, esa redacción de una revista de historietas. Fueron ciudadanos belgas los que hicieron los atentados en el nombre del ISIS y holandeses los que hicieron en Holanda. Y la Italia que yo vivía se conmovía porque había unas mujeres que no tenían ningún rasgo árabe y eran del ISIS.
Y eso fue las consecuencias que trae de los comportamientos humanos de un lado y del otro, producto de las guerras, y la normativa vaya a saber a dónde está. Y eso yo lo vi, y eso lo vi con Francisco, y lo vi con esa voz que ojalá esa voz pueda tener el éxito que tuvo inmediatamente que asumió. ¿Se acuerdan? Barack Obama dijo, vamos a invadir Siria. Y Francisco le dijo no a la invasión a Siria y se enfrentaron. Y él convocó una jornada mundial de oración. Yo decía, el Papa está loco. ¿Cómo se cree que con la oración va a frenar la guerra? Bueno, parece que ese sábado, que era un sábado, porque convocó a un sábado cuando rezan judíos, musulmanes, cristianos, menos los católicos que rezan los domingos, pero él podía, como jefe de los católicos, ordenarle a los católicos. Lo cierto es que parece que lo aturdieron a Obama en Estados Unidos, y el lunes siguiente Obama dijo que no iba a invadir Siria. Pero bueno, no es esa la forma natural de parar una guerra, como tampoco fue natural como él quiso parar y lo logró, el muro que Donald Trump había augurado para los mexicanos. El Papa decidió ir a Ciudad Juárez y hacer él el camino de los espaldas mojadas y rezar una misa en la frontera de Estados Unidos y México. Pero no sé si sirve esto. Sirve yo para contarles lo que yo noto tan parecido a las miserias humanas que me muestra la televisión hoy, cuando los ucranianos se suben a un tren y bajan a los de que no son de su mismo color de piel, y el más poderoso es el que llega a la frontera y puede sobrevivir. A mí la guerra la miro desde el dolor de los refugiados, del dolor de los que tienen que dejar, y donde se deberían aplicar las normas en plenitud y no funcionan. Y entonces me acuerdo también del propio Francisco que dijo un día, maldito los que fabrican armas, maldito los que las venden. Yo estaba ahí, no podía creer que el sumo pontífice dijera eso. Maldito los que fabrican armas, maldito los que las venden. Porque ellos son los que inventan las guerras, pero nunca están en el territorio. Siempre están los más vulnerables de un lado contra los más vulnerables del otro. Esa es otra de las consecuencias de la guerra. Y ya para terminar, que debo andar en tiempo, permítanme que, como veo el auditorio, que estoy aprovechando este auditorio y que somos argentinos y que tenemos que por ahí tenemos un sueño de un mundo similar, de una sociedad igualitaria, de una sociedad mejor de la que estamos viviendo. Me gustaría decirles, aprovechando a Francisco, que el pensamiento o una de las ideas bases del pensamiento de Francisco dice que, y esto lo digo para mi país, que la unidad es superior al conflicto. Y Francisco la define, ¿qué es esa unidad que es superior al conflicto? Es una comunión en las diferencias que solo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Gracias.